Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos con el Evangelio de San Lucas. Estamos siguiendo ahora estudiando el capítulo 5 del 1 al 11 que nosotros le llamamos Jesús y sus discípulos. Aquí comienza, según las traducciones que tenemos, los títulos que le ponen las Biblias, normalmente la pesca milagrosa. Es este capítulo 5 del 1 al 11. Con respecto a la pesca que nosotros decíamos aquí, el prodigio que se realiza, es decir, este milagro, es verdaderamente esa conversión que existe tanto en Pedro como en sus discípulos, en que ellos pueden reconocer ahora a Jesús, que también les invita a ser pescadores de hombres. Recordemos que estudiábamos y decíamos sobre la definición de lo que es el milagro verdaderamente. El milagro es la acción de Dios en la vida del hombre, la acción de Dios en nuestra propia existencia que nos hace diferentes, que nos cambia. Ese es el verdadero milagro. Por lo tanto, la presencia de Dios es el milagro, la irrupción de Dios en la vida del hombre. Esa es la verdadera conversión. Como Mateo también utilizaba, pero le daba otro significado y le llamaba fin del mundo, le decía, ¿verdad? ¿Qué era el fin del mundo para San Mateo? San Mateo es la irrupción de Dios, el fin del mundo. Es decir, termina todo lo que es negativo en tu vida. Y entonces por eso que te ponía que terremotos, que en fin, que rayos, que de todo un poco, pero para decir que en la propia vida siempre existen dificultades para el cambio. Y por lo tanto ese terremoto significa que toda tu vida psicológica, toda tu vida que tiene que decidirse por el bien, entra como en un cortocircuito, ¿verdad? Entonces, por eso estos géneros literarios que te presentan una lucha interior, sería la lucha interior contra el mal, contra el pecado, la irrupción de Dios en la vida. Y aquí también, el milagro es el signo de que verdaderamente Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. El milagro se realiza entonces en la medida en que nosotros optamos por Dios. Optamos por hacer el bien. Como así también, en una forma muy lógica, se le aplica la cuestión del estar endemoniado, endiablado, satanizado. ¿Qué viene a ser? Y justamente estar lejos de Dios. Estar en el mal significa eso, ¿entienden? Entonces, no tanto como muchas personas quieren pensar y ver diablos por todas partes, como algo y que viene y que entra, poseído, etcétera, etcétera. Incluso algunos confunden y no entienden que cuando se dice que el diablo, el mal, es una persona, eso también tenemos que entender porque estos son conceptos griegos.
Y el concepto griego, cuando te está hablando y te está diciendo persona, te está diciendo cómo o a través de qué cosa se está manifestando, o el bien o el mal. Y en este caso, cuando te dice que el diablo es una persona, te está diciendo cómo se manifiesta, a través de qué, personare, a través de qué se manifiesta el mal. Y el mal se puede manifestar a través de nosotros mismos, ¿entienden? Entonces el diablo es una persona, quiere decir que se manifiesta a través de algo, a través de alguien, a través de elementos que nosotros podemos sentir como tentaciones. Esa es la forma como el mal se manifiesta. El mal siempre es una persona, es decir, nosotros siempre lo vamos a ver como ese espíritu que se manifiesta a través de algo o a través de alguien. Y entonces estos conceptos son importantes porque ciertamente son conceptos filosóficos, pero que nos llevan a entender el aspecto espiritual, el aspecto del hombre, lo esencial, lo fundamental de la vida del hombre. Ahora, cuando nosotros estábamos hablando aquí de la pesca sobre el lago, tenemos que saber que en esto se resumía, decíamos, para Lucas, toda la actividad de Simón Pedro y de sus amigos. ¿Por qué en esa pesca? Y ahora que les dice Jesús que ellos serán desde ahora pescadores de hombres. Porque la pesca de por sí significa, entonces, el cristiano tiene que ser aquel que va en busca de los demás, hacer el bien, procurar, buscar el bien. No quedarse entonces en una situación simplemente de egoísmo, donde uno se encierra en sí mismo. No. Aquí la misma misión del cristiano, por eso se resume en esta pesca milagrosa, significa que este es el apostolado de cada cristiano. Y Jesús ya no está solo. Su palabra, que ha tenido en un momento el carácter de discurso dirigido de una forma directa hacia los hombres que le escuchan, se convierte en voz que llama a través de intermediarios. Jesús manda a Simón y sus amigos. Les envía a un lago de aguas malas, enigmáticamente vacías de peces. Sin embargo, a la voz del Maestro y superando toda falta de esperanza, habrá que echar las redes. Fíjense entonces cómo le vamos aplicando, ¿verdad? Porque ellos van entrando, pero dice que esa noche no pudieron hacer nada. Cuando terminó, navega mar adentro, le dice entonces, y echen las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada. ¿Se dan cuenta? Entonces le está mandando a las aguas vacías donde ellos no habían sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes, le está diciendo aquí entonces Simón Pedro. Jesús, que ya no está solo, Jesús en este sentido entonces les está diciendo, les manda, les envía a un lago de aguas malas, a un lago que no hay nada, en el sentido de que ellos estuvieron bregando toda la noche y no consiguieron nada. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Patricia se vino a Roma con una foto conmovedora. Fue tomada por su padre, el fotógrafo Manuel Ferrol, en 1957 en el puerto de La Coruña, España. Se convirtió en el retrato de una generación de migrantes que abandonaban el país rumbo a América Latina. Cuando llegó allí, nada, la cogió ya inmediatamente, o sea, yo se la puse así, la cogió inmediatamente y me dijo, impresionante. Me dio la mano, me cogió luego las dos manos, luego me tocó la cabeza y luego cogió la foto, dijo muchas gracias y así fue. La foto se titula El padre y el hijo, aunque ellos no eran los que embarcaban en el buque rumbo a Argentina, eran los que se quedaban en tierra, aunque con el tiempo también tuvieron que emigrar, solo que en otra dirección, a Europa. Es un homenaje a mi padre, me estoy acordando de él todos estos días. Hoy es quizá el día que más me puedo estar acordando de mi padre, pues porque se lo merece. Manuel Ferrol hizo este álbum de imágenes de la migración española de aquellos años. Para Patricia, que el Papa, que es nieto de migrantes, haya apreciado esa foto, ha sido el mejor reconocimiento que su padre haya recibido.
Cartas a Juan Pablo o Letters to Jean Paul es una recopilación de cartas de Elena Kilner a su hijo Juan Pablo, que nació con una enfermedad terminal. This is Thursday, May 10th. Jueves 10 de mayo de 2012. Querido Juan Pablo, te escribo de nuevo a altas horas de la madrugada. Se te ve tan tranquilo, acurrucado, como te dejó tu padre antes de acostarte. Empezó a escribir cartas sobre el estado de su hijo para poner al día a la familia y a los amigos, con la esperanza de que el pequeño pudiera leerlas algún día. Las cartas se convirtieron en un blog y luego en un libro que acaba de publicar. El libro ya ha ayudado a muchas familias que están pasando por una situación similar y les recuerda que no están solos y que Dios siempre está ahí. Juan Pablo, tu vida tiene un propósito precioso. La carga de cuidar de ti es ligera porque con ella viene una gran oportunidad de amar y experimentar el gran deseo de Dios de que algún día yo esté contigo en el cielo. Con el paso del tiempo, la fe de Elena Kilner se fortaleció. Cuenta cómo supo que aunque algunas cosas no tuvieran sentido a nivel humano, sí que lo tenían sobrenaturalmente, y que aunque había sufrimiento y dolor, también había alegría. Ha sido una gran bendición para nuestra familia tener a Juan Pablo, e incluso ahora que ha fallecido sigue influyendo mucho en las decisiones que tomamos, en nuestra cultura familiar, en nuestras tradiciones familiares. Elena Kilner dice que unir su sufrimiento al de Cristo en la cruz les permitió a ella y a su familia profundizar en su fe. Fueron capaces de encontrar un sentido a su dolor. Recuerda a los padres que puedan estar atravesando una situación similar que Dios existe, que siempre está cerca para apoyarnos, especialmente en medio del sufrimiento. Más de 70 instituciones religiosas de 10 países dejarán de invertir en combustibles fósiles. El valor no es pequeño, se trata de 3.600 millones de euros. El director ejecutivo del movimiento Laudato Si, Tomás Insua, dice que es la mayor desinversión de la historia realizada por organizaciones religiosas y espera que tenga efecto. Las mismas empresas petroleras, en sus reportes anuales, por ejemplo Shell hace un tiempo, diciendo que están preocupados porque como esta campaña de desinversión crece tanto, ellos están perdiendo acceso al capital. Entonces, por ejemplo, si una empresa como, no sé, Total, la petrolera francesa, ahora está con un gran oleoducto realmente horrible en Tanzania, en Uganda, y están teniendo dificultades para acceder a financiamiento para esos grandes proyectos. Tomás Insua señala que la encíclica Laudato Si ha supuesto un antes y un después en entornos católicos. Dice que ha concienciado sobre la necesidad de frenar la crisis climática. Explica que las instituciones religiosas están a la cabeza de las organizaciones que dejan de invertir en combustibles fósiles. Son el 35% de lo que considera una tendencia global. La verdad es que sí llega un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Así que, si bien todo esto tendría que haber ocurrido hace varios años, es muy bienvenido y es una gran noticia. Además del anuncio de desinversión en combustibles fósiles, más de 100.000 personas y 425 organizaciones católicas han firmado la petición Planeta Sano, Gente Sana, dirigida a los líderes de la COP26 y la COP15, una petición impulsada por el movimiento Laudato Si, entre otras organizaciones, que exige medidas concretas ya y un plan de actuación de los gobiernos a nivel mundial. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñandeyara Ñe'e. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Siempre que se comienzan a hablar de virtudes teologales, quizás algunas personas se disponen a aguantar un discurso hecho de prescripciones, un sermón que perciben como alejados de los propios intereses. Las virtudes teologales parecen estar reservadas a pocos, mientras que la mayoría no tienen ocasión de practicar ni de conocer a fondo, sobre todo si se está ocupada en los asuntos de este mundo. Algo teórico, pues, para la mayor parte de los comunes mortales que toca muy poco el propio interés y la propia vida. Y no debería ser así, porque la vida de fe, esperanza y caridad debería ser para nosotros el hábito y tendría que ser la atmósfera en que se respira el cristianismo, sin pena de asfixiarse o ahogarse con ese smog materialista de un mundo en que vivimos. Las virtudes teologales nosotros sabemos que son 13: fe, esperanza y caridad. Ellas fueron infundidas por Dios en nuestra alma el día de nuestro propio bautismo, pero como semilla que había que hacer crecer en nuestro esfuerzo a través de la oración y a través del sacrificio. Veamos las características de las virtudes teologales. Son dones de Dios, no conquista ni fruto del hombre. No obstante, requiere nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccione y crezca. Tampoco son virtudes teóricas, sino que es un modo de ser y de vivir. Van siempre juntas las 3 virtudes teologales. En el amor de Dios se crece cada día practicándolo y abnegándose. En el amor se camina, se crece con la gracia de Dios. Y este amor se demuestra también cumpliendo la voluntad de Dios, observando sus mandamientos, poniendo atención a la inspiración del Espíritu Santo, siendo fieles a los deberes del propio estado de vida. El que tiene verdadera caridad es un apóstol entre sus hermanos y es capaz de superar todo temor y todo respeto humano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos sobre todo haciendo este camino, ¿verdad? Tan importante en cuanto que nosotros entendemos lo que significa, ¿verdad? Para nosotros el hecho de la pesca milagrosa, que va mucho más allá simplemente de un sacar y encontrar muchos peces, ¿verdad? Porque Jesús tiene poder y saca a los peces, ¿verdad? Y los pesca. No. Aquí entonces, ante una primera situación, decíamos que el mismo pescar significa ya un apostolado. Somos enviados entonces nosotros. Ya ustedes no serán pescadores simplemente ahí en el lago, sino que serán pescadores de hombres. Por otra parte, también decíamos que Jesús les envía al lago. Jesús les envía a las aguas malas, enigmáticamente vacía de peces. Sin embargo, a la voz del Maestro y superando toda falta de esperanza, habrá que echar las redes. ¿Por qué? Por la voz del Maestro. Lo que Jesús le está pidiendo, eso hace que entonces ellos se muevan. La pesca es milagrosa. Lucas entonces introduce en ella el gran conjunto de judíos y gentiles que por medio de Pedro y de los suyos han venido a escuchar y recibir la voz de Cristo. Aquí entonces a lo importante, introduce Lucas el gran conjunto de judíos y gentiles. La cuestión es entonces escuchar la voz de Jesús que está enviando. Esto también es importante que nosotros tengamos en consideración. Jesús primero estaba predicando a esa gran multitud, pero ahora también les dice, bueno, vayan ahora y ustedes tienen que pescar. Pero aquí está vacío, aquí nosotros sabemos que todo será inútil. El cristiano, de cierta forma, recordemos que estamos en el 85 más o menos, donde la comunidad cristiana comienza a ser perseguida, los cristianos comienzan a sufrir. No es fácil lo que ellos están queriendo hacer, lo que ellos están queriendo predicar, anunciar a Jesucristo, no era fácil. El testimonio de vida y ahora el testimonio también a través de la predicación no era fácil para la primera comunidad, para la primera iglesia. Esa iglesia se encontraba ciertamente muy perseguida y muy sufrida. Pero ante estas situaciones que Lucas está escribiendo y les rememora, ¿verdad? Les recuerda y les dice, mirad que Jesús en un momento, después de instruir, después de hablar, después de entusiasmarle, les invita y le dice, bueno, ahora que has escuchado a Jesús, angarita ponamaba peñan de yara, entonces coanga reyeputazotas a piquetas ya pejota pembapo. Pero Señor, ¿dónde vamos a entrar? A estas aguas malas, decíamos, ¿verdad? O sea, a estas aguas difíciles, a estas aguas que no nos han dado. Mirá que nosotros ya hemos bregado, hemos trabajado toda la noche. La noche también es interesante. Quiere decir que nosotros como comunidad estuvimos a oscuras. Dicatuiro yapamba evea lleva. Sin embargo, estuvimos ahí, nosotros hicimos nuestra parte. Jamás se pegó con y que tiremos las redes. Estuvimos todas las noches, Jesús. Sin embargo, ahí viene el segundo elemento y que estábamos subrayando recién. La voz del Maestro. ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Aquí entonces, por medio de Pedro y de los suyos, han venido a escuchar y recibir la voz de Cristo. Escuchar y recibir la voz de Cristo. Y por eso es que Pedro le dice, bueno, ya que tú lo dices, Señor, ¿verdad? Entonces dice, Maestro, hemos trabajado la noche entera, la noche, la oscuridad. Estamos aún, estuvimos en la tiniebla, nosotros procuramos hacer eso. No hemos sacado nada. El esfuerzo humano sin la presencia de Dios, sin escuchar la voz de Dios, porque antes no hubo voz de Dios que nos mandó. Pero si tú lo dices, aquí ya entra el otro aspecto. Aquí ya entra la voz de Dios por una parte, la escucha del hombre y luego de la escucha, ¿qué cosa? El hecho de hacer, de obedecer entonces, porque nosotros sabemos también que el Shema Shama
significa escuchar, pero significa sobre todo obedecer. Entonces, así lo hicieron, obedecieron. Entonces, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Primer elemento es aquí, entonces, el haber sacado tal cantidad de peces. Sacar tal cantidad de peces escuchando la voz del Señor y obedeciendo la voz del Señor. Y por otra parte, dice que las redes estaban a punto de romperse. Esto también significa, ¿verdad?, una comunidad que crece, una comunidad entonces que se expande, una comunidad que entra en sintonía también con la palabra de Jesús, que le está llamando y le está diciendo: dale, ustedes son ahora los pescadores de hombres, como decíamos anteriormente. Escuchar y recibir la voz del Cristo. Lucas entonces más tarde nos dirá: Jesús envía a sus discípulos, dirige su misión por medio del Espíritu, pero esa obra misionera no es sin más un gesto del futuro. Está fundada en el Jesús que llama a los discípulos. Se encuentra como en germen, en un signo abarcador, en el milagro de la pesca prodigiosa. Así se anuncia todo el libro de los Hechos. Visto en profundidad, el tiempo de la historia de Jesús incluye y simboliza el tiempo de la iglesia. Esto es lo importante. Estamos hablando entonces del tiempo de la iglesia. Y esto es lo que nosotros tenemos que tenerlo bien en cuenta, porque algunas veces no entendían de ¿verdad? Y entonces todo le aplicamos simplemente como una cosa literal, ¿verdad? Literal, así, estilo protestante, literal, así como está, ¿verdad? Sucedió así, entonces ya, sin embargo, no es eso lo que estamos diciendo aquí. El Evangelio, la palabra de Dios, la Biblia, antes que nada, es el fruto de la tradición. Se escribe en la tradición. Y por lo tanto, esa tradición significa la comunidad eclesial que reflexiona, que entiende la acción de Dios en su vida. Y ahora lo pone por escrito. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yara Ñe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yara Ñe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. ¿Qué son los pecados capitales? Los pecados capitales, o vicios también le decimos capitales, son aquellos a los que la naturaleza humana, ya de por sí caída, está principalmente inclinada. Es por eso que es muy importante para todos que cuando deseamos avanzar en este camino de santidad de nuestra vida cristiana, aprendamos a detectar cuáles son estas tendencias que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y así también entonces poder examinar sobre nuestra propia vida estos pecados. Los pecados capitales, según Santo Tomás de Aquino, que tenemos en la Suma Teológica que él escribe, él nombra 7 vicios capitales: el orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia, la ira. Estos son los 7 vicios capitales o pecados capitales. Pero atención, una palabra muy importante que nos puede confundir. El término capital no se refiere aquí a la magnitud del pecado, o sea, la grandeza, porque es muy grande, entonces en ese sentido, no. Sino que más bien es porque esto están al frente de todo. Capo quiere decir cabeza, está al frente de todo, y entonces esto origina otros pecados como consecuencia. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Porque estos 7 pecados capitales que están al frente como originadores de otros pecados es lo que después nos llevan a realizar tantas cosas negativas en nuestra vida, contra nosotros mismos, contra los demás y contra Dios. De acuerdo a Santo Tomás en su Suma Teológica, como decimos nosotros, este gran pensador cristiano, él dice que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, ¿verdad? De manera tal que en ese deseo el hombre comete muchos pecados, uno detrás de otro, ¿verdad? Todos los cuales se dice son originados por ese vicio que es la fuente principal de lo que nosotros decimos en este caso los 7 pecados capitales, los 7 vicios que están al frente y que son originadores de otros pecados. Lo que se desea o se rechaza, ¿verdad?, en los pecados capitales puede ser material o también puede ser espiritual, nos dice Santo Tomás. Puede ser también real o puede ser también algo imaginario, que nosotros simplemente lo pensamos, que nosotros simplemente lo tenemos en la cabecita, pero en la realidad no lo tenemos así tan palpable, pero somos nosotros quienes vamos creando. Evidentemente que después las consecuencias quedarán también plasmadas en una realidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento y estamos con la teología de San Lucas.
Lucas, con su evangelio, nos presenta en este capítulo 5, del 1 al 11, Jesús y sus discípulos, la pesca milagrosa. Decíamos que Lucas más tarde precisará que envía a sus discípulos por una parte, dirige su misión por medio del Espíritu, pero esa obra misionera no es sin más un gesto del futuro, un gesto del futuro. Haré de ustedes pescadores, ustedes desde ahora son pescadores de hombres, gesto del futuro, de la comunidad. Ahora el cristiano, entonces esa comunidad no puede quedar encerrada en sí misma simplemente buscando pescarse, vamos a decir así, o pescar para sí mismo, sino pescador de hombres, algo mucho más importante, esencial, fundamental, gesto de futuro. Se encuentra como en germen, en un signo abarcador, en el milagro de la pesca milagrosa. La pesca milagrosa, a pesar de que no había nada, estamos en la oscuridad, la presencia de Jesús, en la medida en que nosotros le tenemos entonces a Jesús, en la medida en que nosotros le escuchamos a Jesús, entonces nuestra acción también es una verdadera pesca milagrosa. Quiere decir que entre comillas, para pescar hombres, para pescar a nuestros hermanos, aquellos que están en la oscuridad, que están alejados de Dios, necesitamos primero escuchar la voz de Dios. Segundo, necesitamos echar las redes, pero somos nosotros. Por eso decíamos que a través de intermediarios. Ahora es lo intermediario. Ñande yara, ñande puru, ñandebe. La intermediación. Por lo tanto, así se anuncia todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Visto en profundidad el tiempo de la historia que Jesús incluye y simboliza el tiempo de la iglesia. O sea que esto está simbolizando el tiempo de la iglesia. Esta pesca milagrosa está simbolizando el tiempo de la iglesia. Anipe ayeva, peye apete, porque se aime venendie, habe peye yaguana, peye sapeana, shere, diga tú mo ayo ya bimba ebe peye, pues estuvieron toda la noche procurando sacar algo, pero no nos iba ebe. Ahora con la presencia peyapo la EAPM, ¿viste? Peyapo la EAPM. Y entonces ahí viene el resultado. Se dan cuenta que aquí es la comunidad cristiana, la primera iglesia, la que está reflexionando, la que está pensando qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer para seguir con esta misión tan importante de anunciar a Jesucristo. Toda esta sección que nosotros hemos comenzado del capítulo 4, 14 hasta el 9, 50, está puesta, jalonada por llamadas de Jesús a sus discípulos. Siempre son llamadas de Jesús a sus discípulos. Comenzamos con el 5, 1 al 11, con la pesca, invitación de Jesucristo a Pedro y seguimiento de los 3 hombres más fieles. Esto lo encontramos en el capítulo 8, 51, ¿verdad? Y 9, 28. Sigue luego la elección de los apóstoles. Los 12, que en contra de Mateo y Marcos fueron escogidos de entre un grupo de discípulos mucho más amplio. Se dice luego que estos 12 acompañaron a Jesús por los caminos, fueron testigos de su vida y luego se convirtieron en heraldos, es decir, enviados a anunciar el reino. La llamada de Jesús encuentra su respuesta en la palabra de Pedro que confiesa, eres el Cristo. Entonces, este es un poco el esquema que nosotros estamos viendo. Paso a paso vamos viendo cómo gradualmente el Señor va entrando en la vida de las personas y esto los llama, los convierte y sobre todo también los responsabiliza. Teniendo esto en cuenta, se debe afirmar que toda la sección que va del 4:14 al 9:50 está centrada en el mensaje de Jesús, que al revelarse ha reunido en torno a sí a unos seguidores. El perdón que ofrece, el reino que anuncia, suscita un movimiento de aceptación.
le siguen. Pero hay más. No solo puede hablarse de discípulos que siguen, sino de una misión que Jesús les encomienda, ya de forma germinal desde el principio. Entonces esto es muy importante, ¿verdad?, que tengamos en cuenta aquí. No solo puede hablarse de discípulos que siguen, sino de una misión que Jesús les encomienda. Aquí estamos hablando, por lo tanto, al decir desde ahora ustedes serán pescadores de hombres, quiere decir que hay una misión que nosotros tenemos que seguir. No podemos quedarnos ni contentarnos simplemente con ser seguidores de Jesucristo. Tenemos que empeñarnos para ser también nosotros verdaderamente apóstoles enviados por Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Oh Virgencita de Cacupé, oye mis ruegos.
vengo a pedirte que tus milagros y tus perdones lleguen a mí. Bienvenida, Madre Nuestra, Virgencita Santa de los Milagros de Caacupé, a la Parroquia San José Obrero, del lunes 29 de noviembre desde las 18:30 hasta el jueves 2 de diciembre, 7 horas. Todos invitados a participar de los rosarios y misas diarias. Bienvenida, Madre Nuestra, a nuestras familias. Invita Ñande Yarañe. Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los Milagros, tú que eres buena, oye que ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y nos regala, como siempre, peña en wea, yepan baisha peña de yara, un ajese, peña de putuume, peña de ñame, peña de recobepe. Y hoy leemos de este segundo libro que se escribe a los Macabeos. Estamos en el capítulo 6 del 18 al 31. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Legaré un noble ejemplo a través del libro a los Macabeos. A Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, hombre de edad avanzada, semblante muy digno, le abrían la boca a la fuerza para que comiera carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio, como hacen y como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos a una costa de la vida. Los que presidían aquel banquete ritual contrario a la ley, viejos amigos de Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron que hicieran traer carne permitida. Pero él, adoptando una actitud cortés digna de sus años, de su noble ancianidad, de sus canas honrosas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y sobre todo digna de la ley santa dada por Dios, respondió todo seguido: envíenme al sepulcro. Queridos hermanos, fíjense, estamos leyendo estos testimonios, ¿verdad? Desde este libro de los Macabeos, cómo son capaces estos de dar la vida, pero por los valores y los principios que ellos han recibido desde chicos. Y así nos dice. Y después de haber caminado, dice, y de la noble ancianidad. La dignidad entonces que ellos mantienen a pesar de que son forzados para que hagan lo indebido. Porque nosotros estamos llenos de corrupción lastimosamente. Y a pesar, no hay contenido y la ñande forza la lleva pojama, lleva. Ñande muchas veces pesan en el primer intento, o si no, ñajano ma oígina, ya sea mí, oí para alguna propuesta. Ñaña tende, hina va hina la hereta y gato la se soborna mí. Porque she, ajano ma oígina, peante ma la jano hina. Todo lo contrario, ¿verdad? De lo que dice aquí. A ver, yo ve, uge, ya pogue vea, estoy cogiendo ahí la corrupto. Y aquí hay un rechazo total. Ñande al revés, ñande ñajano ma oígina, ya se me va, evalo y cuameta, se gato angüecha, la ame emande el ok de mi corrupción. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios hoy nos invita a cada uno de nosotros en la vida cristiana a vivir los valores y los principios en los que fuimos educados, aquellos principios que se nos han dado, que no queden en la teoría, que no queden simplemente en el ñe o yeéndaye, sino que nosotros que lo llevemos a la práctica. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa Margarita de Escocia nació del matrimonio habido entre Eduardo y Ágata en Hungría.
con fecha difícil de determinar. Su padre nunca llegó a reinar porque al ser llamado por la nobleza inglesa para ello, resulta que el normando Guillermo, el conquistador, invade sus tierras, se corona rey e impone el juramento de fidelidad. Al poco tiempo muere Eduardo por causas naturales. Pero esta situación fue la que hizo que Margarita llegara a ser reina de Escocia por casarse con el rey. Su madre había previsto y dispuesto que la familia regresara al continente al quedarse viuda tras la muerte de su esposo, y bien sea por necesidad de puerto a causa de tempestades, bien por la confianza en la buena acogida de la casa real escocesa, es el caso que atacaron en Escocia y allí se enamoró del rey Malcolm III, de Margarita, y se casó con ella. Es una mujer ejemplar en la corte y con la gente paño de lágrimas. Se la conoce delicada en el cumplimiento de sus obligaciones de esposa, esmerada en la educación de sus hijos, les dedica todo el tiempo que cada uno necesita, sabe estar en el sitio que como reina le corresponde en el trato con la nobleza y asume responsabilidades cristianas que le llenan el día. Señalan sus hagiógrafos las continuas preocupaciones por los más necesitados, visita y consuela a enfermos, llegando a limpiar sus heridas y besar sus llagas. Ayuda habitualmente a familias pobres y numerosas, socorre a los indigentes con bienes propios y de palacio hasta vender sus joyas. Lee a diario los libros santos, los medita y lo que es mejor, se esfuerza por cumplir las enseñanzas de Jesús. De ellos saca las luces y las fuerzas. Es la reina Margarita la patrona de Escocia, canonizada por el Papa Inocencio IV en el año 1250. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos hablando juntos de esta teología, reflexionando de San Lucas. Estamos en el capítulo 5 del 1 al 11, la pesca milagrosa, cómo Jesús pone en las manos, ¿verdad?, de sus discípulos esta misión. Pego anga, oikota benejewi, pescadores de hombres. Oikota benejewi, testigos. Ustedes tienen que ser los misioneros que lleven la palabra de Dios. Por lo tanto, ya dijimos que teniendo en cuenta esto, se puede afirmar que toda la sección está centrada en el mensaje de Jesús, que al revelar se ha reunido en torno así a unos seguidores. Los primeros habíamos dicho que son o somos seguidores. Seguidores de Jesús. Una vez que estamos formados, ahora viene el movimiento de aceptación, ¿verdad? Nos aceptaron y por lo tanto le siguen, le aceptan, le siguen. Pero hay más. No solo puede hablarse de discípulos que siguen, siendo una misión que Jesús les encomienda. Ahora ya de forma germinal desde el principio dice, serás pescador de hombres, le está diciendo. Es decir, desde ahora te estoy enviando. Tú serás pescador de hombres, cada uno de nosotros. Y a los 12 también les envía a pregonar el reino y les reúne en torno así en la confesión creyente. Les reúne a ellos, ¿verdad? Al terminar esta sección, Lucas nos abre una perspectiva nueva. Por un lado, pone a los discípulos en el camino del seguimiento que es su vida hacia la muerte y a la misma plenitud que es la gloria divina. Por el otro, envía a los 12 y después a 72, que son un signo de todos los misioneros de la Iglesia Universal. Les manda proclamar ya su llegada, siguen al Maestro y anuncian su mensaje. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos entonces en todo el capítulo, ¿verdad? Del capítulo 5, del 1 al 11. Luego vamos a seguir los otros capítulos, ¿verdad? Después va a venir la curación del leproso, la curación de un paralítico, el llamado de Leví. Se dan cuenta aquí entonces que ya está llamando. ¿A quién está llamando? A un pecador. La actitud de Jesús hacia los pecadores, Lucas, recordemos, la misericordia, el amor de Dios, la universalidad. Después viene la discusión sobre el ayuno,
y luego ya comenzamos las controversias en el capítulo 6, sobre la discusión sobre el sábado. Vamos entonces nosotros a mirar nuevamente este pequeño detalle que es importante cuando nos dice que aquí en el capítulo de esta sección, en los capítulos de esta sección, tanto Mateo y Marcos fueron escogidos de entre un grupo de discípulos mucho más amplios, mucho más amplio. El 6 del 12 en adelante nos presenta eso, 6:12 en adelante. Ahí está. En esos días Jesús se retiró, dice justamente, a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón llamado el Zelota, Judas Iscariote, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Judas Iscariote, que fue el traidor. El otro es Judas, hijo de Santiago. Judas, hijo de Santiago. Bueno, entonces aquí en esta sección concluimos, ¿verdad?, esta partecita en que somos llamados primero a seguir, seguimiento. Una vez que seguimos, entonces ese aspecto formativo del conocimiento, ahora entonces somos apóstoles, salimos, somos enviados, pescadores de hombres. Vamos a mirar entonces lo que viene a continuación y luego seguiremos también reflexionando más lo que es el perdón de Dios y superación del judaísmo que se cierra. Perdón de Dios y sobre todo la superación. Aquí tiene que haber una superación del judaísmo que se cierra. Aunque solo sea de forma metódica, la escena de la pesca milagrosa nosotros encontramos aquí en el capítulo 5 del 1 al 11. La razón es muy simple. Lucas ha querido presentar un rasgo nuevo del mensaje de Jesús y lo ha encuadrado en la llamada que dirige a los discípulos. En medio se sitúa un tema doble. Jesús perdona los pecados y supera la estructura cerrada de Israel. La misión de los discípulos encuentra así un sentido. Continúa el gesto liberador de Jesucristo. Aquí vamos a ver entonces a un Jesús que continúa liberando al hombre. Nosotros ya hemos encontrado en esa primera parte, ¿verdad? Hay una razón muy simple. Lucas ha querido presentar un rasgo nuevo del mensaje de Jesús. ¿Cuál será este mensaje nuevo, verdad? Que lo ha encuadrado en la llamada que dirige a sus discípulos. Dentro de esta llamada, ahora vemos ese rasgo nuevo. En medio se sitúa a Jesús que perdona y luego supera la estructura cerrada de Israel. La misión de los discípulos encuentra así un sentido continuo en donde continúa siempre el gesto liberador de Jesús. Jesús perdona, nosotros lo encontramos enseguida, ¿verdad?, desde el versículo 12 al 16. 12 al 16. Jesús perdona. En esos días Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó la noche en oración. Esto lo encontramos en el capítulo, debemos ver en el capítulo 5. Capítulo 5 del 12 al 32. Jesús que perdona. Mientras Jesús estaba en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, se postró ante él y le rogó: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda purificado. Y al instante la lepra desapareció. Él le ordenó que no lo dijera a nadie, pero añadió: ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. Esta es la curación, ¿verdad?, de un leproso. Estamos en el capítulo 5, ¿verdad?, de Lucas. Aquí,
Su acción presenta un ritmo triple. Comienza haciendo la limpieza legal de uno que está efectiva corporalmente manchado. Efectiva y corporalmente manchado, que es justamente la curación de un leproso. El leproso, que significaría, ¿verdad?, moralmente manchado. Sigue a manera de perdón de los pecados de un enfermo, del 17 al 26, ¿verdad? Curación de un paralítico. Acaba en forma de llamada a los perdidos, marginados y pecadores. 5 del 27 al 32. Hasta ahí entonces el llamado de Leví, pecador, y la actitud de Jesús ante los pecadores. Entonces Jesús que está en medio de ellos. Jesús cura a un leproso, capítulo 5 del 12 al 16. La palabra que se emplea es clara, queda limpio. Evidentemente hay un milagro. Sin embargo, el centro del relato no se encuentra aquí en el hecho físico. Jesús añade, muéstrate al sacerdote y haz la ofrenda por tu curación, como Moisés ordena. Entonces, mostrarse y haz la ofrenda por tu curación como Moisés ordena. Es decir, aquí nosotros nos salimos de lo que verdaderamente la Torá, es decir, la propuesta de todo el Antiguo Testamento, la historia de la salvación, nos había propuesto. No, Jesús es muy respetuoso en este sentido, ¿verdad? Y entonces les dice, presenta eso que verdaderamente te pide. Seguir a Jesús significa entonces entrar en la ley, pero la ley por antonomasia, la ley por valor supremo de lo que significa esa ley, que es escuchar la voz de Dios, cumplir sus mandamientos, vivir de acuerdo a la propuesta de salvación. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos estudiando posteriormente nuestro curso bíblico en Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Volveremos oportunamente. Ahora les dejo la bendición de Dios, que les bendiga siempre, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.